Eh, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión del seminario de becarios. En esta ocasión nos acompaña José Eduardo Núñez, que nos va a platicar sobre teoría causal y el teorema de Penrose. Bueno, José es egresado de la licenciatura de la Facultad de Ciencias, actualmente está en la maestría y está trabajando con Gabriel Ruiz. Está interesado en geometría lorentziana. Adelante. Vale, gracias. Ok, pues bueno, el objetivo, o sea, si mi objetivo era hacer una demostración del teorema de Penrose, necesitaríamos como 3 o 4 sesiones. Así que más bien vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que se necesita para demostrar el teorema de Penrose. Si me da tiempo de hacer el bosquejo de demostración, pues lo hacemos. ¿Ok? Bueno, entonces, este acá es el teorema de Penrose. Entonces, así, si uno lo lee nomás así, pues puede que no se entienda, porque hay que construir toda la matemática necesaria para entender las hipótesis. Entonces, ¿qué dice? Dice que tengo una variedad lorentziana que cumple la condición nula de energía, que ahorita voy a explicar eso, tal que contiene una hipersuperficie de Cauchy no compacta. También voy a ahorita desmenuzar eso. Entonces dice que si tengo una variedad lorentziana que cumple con todo eso, entonces, si además M contiene una superficie atrapada que sí es compacta, entonces no todas las geodésicas nulas que están orientadas al futuro de la variedad van a ser completas. Esto quiere decir que habrá algunas geodésicas nulas que no son completas. Ok, puse este de acá, el teorema de Rashaduri, porque, este se mostró en 1965, me enteré hace poco. Y este ya se me olvidó, pero es entre el 55 y el 59. Ok, este aquí fue muy famoso en su época porque fue el primer teorema de singularidades que apareció en relatividad general. Y es muy sencillo, no necesita todas las hipótesis que tiene este. Las hipótesis que tiene este es todo un viaje que vamos a hacer ahorita en la plática y este es más sencillo de comprender. Solamente hay que saber un poquito de geometría lorentziana. Entonces, las condiciones, hay algunas que se cumplen. Bueno, la condición de energía nula, la condición nula de energía, perdón, aparece en ambos teoremas. Y además, toma en cuenta una hipersuperficie nula de M. Ahorita voy a explicar todo eso. Y entonces dice que si los generadores nulos de S son geodésicamente completos, entonces hay un cierto teta que va a ser mayor o igual que 0. Esta es una curvatura media. Es la curvatura media de la hipersuperficie S. ¿Ok? Ahora vamos a ponerlo por acá, porque si no igual se me olvida. Es igual a curvatura media nula. Entonces, esto de nula es demasiado. Y entonces eso hace referencia al carácter causal, o que se conoce como el carácter causal, de ciertas cosas, bueno, objetos que viven dentro de una variedad lorentziana. ¿Ok? Entonces, nada más para recordar rápido qué es todo eso de una variedad lorentziana, pues la más fácil es el caso plano, y es lo que se conoce como el espacio de Minkowski. Entonces, el espacio de Minkowski lo va a pintar en R2, bueno, el de dimensión 2, que es el más chico que hay. Pues bueno, es un plano cualquiera, ¿no? ¿Qué de nuevo tiene? Pues bueno, la geometría lo que hace es define unas métricas que son los productos, y eso lo que hace es medir ángulos en el caso clásico. Entonces podemos decir que aquí le damos una nueva métrica que mide ángulos de una manera no clásica. Si en el caso euclidiano el plano mide, o cualquier Rn mide ángulos de una manera esférica, aquí los ángulos se miden de una manera hiperbólica. Entonces, aquí va a haber la causalidad es referente al producto interno. El producto interno, si yo lo hago el producto con un solo vector, en el caso euclidiano, pues me da la norma y eso siempre es mayor que 0. Y ahí no hay tanta diversión como en este caso, porque aquí el producto de un vector consigo mismo puede que no sea siempre mayor que 0. Puede ser 0 para un vector diferente de 0 y puede ser menor que 0 algunas veces. Entonces, los vectores que tienen norma 0, por así decirlo, son los vectores nulos. Y físicamente representan las direcciones de los rayos de luz. Y en el caso del plano solo hay 2 direcciones independientes, que se ven así. ¿Ok? Entonces todo lo que queda aquí adentro es lo que se conoce, bueno, esto lo voy a definir, pero lo que está ahí adentro se conoce como el futuro cronológico de este punto que está acá. A su vez este va a ser el pasado.
estamos suponiendo que el tiempo avanza para acá. Y las demás dimensiones que le puedan caber en son las espaciales. Entonces, todos los vectores que estén aquí adentro van a tener norma menor que 0. Son los que se llaman tipo tiempo, o temporales, o temporaloides, depende del texto que agarren. Estos casi en todos lados se les conoce como los vectores nulos. Son los que tienen norma 0, por así decirlo. Y los demás se les dice tipo espacio. Y las normas son mayores que 0, como antes. Entonces, bueno, físicamente se pueden representar esto como las direcciones de los puntos. Y como uno de los postulados de la teoría de la relatividad es que la velocidad de la luz es constante para cualquiera de los observadores que existan por ahí, pues de hecho esto, visto desde el punto de vista geométrico, dice que este cono, para cualquier conjunto de coordenadas que yo agarre para el espacio de Minkowski, este cono siempre se va a quedar igual. Los vectores se pueden mover con isometrías del espacio de Minkowski, pero estos de aquí no se mueven. ¿Ok? Hay una especie de invariante, bueno, de hecho le llaman la invariancia conforme del espacio de Minkowski. ¿Ok? Entonces, aquí es el espacio de Minkowski. Vamos a poner aquí espacio. Bueno, Minkowski. Y entonces, esta es el carácter causal de los vectores. Entonces, ya en una variedad, bueno, supongamos que me agarro de mayor dimensión, todo esto, que bueno, para el caso se le llama Rn sub 1, se le pone así. Ok, entonces para lo demás puedo agarrarme, por ejemplo, en el espacio Minkowski de dimensión 3, pues me puedo agarrar las subvariedades de dimensión 2, que son planos, y esos planos, pues algunos van a cruzar este cono, y entonces ellos van a tener a su vez un cono ahí adentro, entonces van a ser de este mismo tipo. Algunos no van a pasar por adentro del cono, y de hecho la métrica ahí, cuando yo la restringo, va a ser positiva definida, lo cual me hace un subespacio euclidiano. Pero va a haber unos que van a ser tangentes al cono, y esos, la métrica ahí se va a degenerar. Y eso es a lo que me refiero con nulo, en todas las partes que aparece aquí nulo, es a eso que me refiero. Son subespacios donde la métrica se degenera. Ya no solo no es positiva definida, sino que ahora ya es degenerada. Es decir, que va a aparecer un vector, al menos un vector, que va a ser ortogonal a todos, incluyendo a sí mismo. ¿Ok? Entonces ahí ya se pierde todo. Y desde el punto de vista de la geometría diferencial, también se pierden muchas cosas, porque no puedes hablar de la fórmula de Gauss, que es la que te divide a la conexión del ambiente en la conexión de la subvariedad y la segunda forma fundamental. El problema es que ya no puedes hacer la división porque todo el haz normal de una subvariedad nula queda tangente a la subvariedad nula. Entonces es imposible la fórmula de Gauss. Ya no puedes ver la conexión del ambiente como una suma directa de otros dos objetos. Entonces, es el problema, pero aún así tienen mucho interés, tanto que todos estos teoremones de hace más de 50 años están dados en esos términos. Ok, bueno, entonces, ¿por dónde nos seguimos ahora? Pues bueno, vamos a empezar a tratar de entender tan siquiera las hipótesis del teorema de Penrose. Este nada lo puse porque si nos da tiempo de demostrarlo, pues lo voy a usar. Ok, entonces en ambos aparece condición nula de energía. Entonces es una condición que le ponen los físicos, pero tiene sentido geométrico, en el siguiente sentido. Bueno, sí, en el siguiente sentido. Tenemos la ecuación de Einstein. Bueno, las ecuaciones, porque es de carácter tensorial. Entonces es que el Ricci menos un medio de la curvatura escalar por la métrica es igual a 8pi por un cierto tensor que se le conoce como el tensor de energía-momento. Entonces, la condición de energía nula, bueno, la condición nula de energía, la energía nunca es nula. La condición nula de energía esa se le impone, los que siempre la van a encontrar impuesta a este tensor. ¿Ok? Pero se traduce en algo geométrico, gracias a la ecuación de Einstein. Entonces, la condición dice que el tensor, todo esto son, pues bueno,
son dos tensores. Dos tensores es un escalar, dos tensor. ¿Ok? Entonces me dice que aplicado a vectores nulos, esto de aquí siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Déjame ver si sí es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y esto para todos los vectores, para todo x en el tangente, bueno, bueno, sí, en el tangente, tal que ok. Entonces, ¿cómo se transporta esto en una condición geométrica? Pues punto está aquí en la métrica. Si estos son nulos, quiere decir pues, que el producto consigo mismo se anula. Entonces, al aplicar a t esto de acá, este de aquí, todo este término desaparece, porque este de aquí se va a hacer 0. Entonces, solo aparece este. Entonces, la condición nula de energía se puede transformar en una condición geométrica aplicándoselo solo al tensor de Ricci. Entonces es equivalente a decir que Ricci siempre va a ser mayor o igual que 0 para todo vector nulo. ¿Sí? Bueno. Entonces eso es lo que quiere decir la condición. Aparecen ambos teoremas de acá. Eso lo que quiere decir desde el punto de vista físico nada más es que la gravedad es negativa. Bueno, en la dirección de un rayo de luz o una señal electromagnética. Entonces, bueno, ok, ahorita lo seguimos así. Entonces, ¿qué más dice? Entonces, cumple con la condición nula de energía tal que, contiene una hipersuperficie de Cauchy no compacta. Y aquí va a estar el meollo, porque no puedo simplemente decir que es una superficie de Cauchy así nomás. Realmente toda la práctica es para saber qué es una hipersuperficie de Cauchy. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, tenemos que hacer un análisis causal de una variedad lorentziana. Y eso es lo siguiente. Básicamente es ver cuándo puedo unir dos puntos en una variedad por una curva que tenga o puros vectores temporales, o a lo menos puros vectores causales. ¿Qué es un vector causal? Es uno que es o tipo tiempo o nulo. ¿Y eso por qué? La teoría de relatividad, si yo pongo un punto por acá, entonces, si este es el tiempo, entonces este punto se puede conectar con una recta tipo tiempo. Eso quiere decir que yo puedo viajar, o sea que según mi reloj, este está antes y este va a estar después, dado no solo mi reloj, sino que si hago un cambio de coordenadas, todos los relojes de todo el universo van a decir lo mismo, que este pasó antes y este pasó después. Si los dos puntos se encuentran sobre una dirección nula, va a ser igual, no hay problema, o sea, se mantiene el orden cronológico de los eventos. Pero si ahora yo me hago un punto por acá, puedo dar un cambio de coordenadas donde parece ser que este evento apareció antes que este, y en otros donde este está antes que este. Entonces no se dice que no están conectados causalmente. No hay una noción de causalidad porque no se preserva el orden cronológico. Solo se preserva para aquellos que se mantienen en el cono o en la frontera, en el cono de luz. El cono de luz es lo rojo. ¿Ok? Entonces, velocidades menores que la de la luz o a lo más lo de la luz van a preservar cierto orden de causalidad, que es una noción de causalidad, que es una noción clásica. O sea, en cuántica, que las nociones de causalidad, ya quién sabe dónde quedaron. Ok. Entonces ya con esto, dicho eso, voy a definir los siguientes conjuntos. Voy a definir lo que es el futuro cronológico. Y el futuro causal. Ok, entonces el futuro cronológico no es más que aquellos puntos que se pueden unir por una curva tipo tiempo. Entonces, una curva tipo tiempo, ¿qué es? Pues una cuyos vectores tangentes siempre son tipo tiempo. Y se le llama así, el futuro cronológico de P en M. Ok, entonces se denota así. ¿Y quiénes son? Pues son todos los puntos, los Qs en M, tal que
existe un alfa temporal de P a Q. Y este de acá, el futuro causal, pues va a estar definido de la misma forma, pero ahora en vez de pedir alfa temporal, voy a pedir alfa causal, que es que sus vectores tangentes pueden ser tipo tiempo también, pero también pueden ser nulos, o pueden ser nulos todo el tiempo. El punto es que no sean tipo espacio. Y ese le vamos a llamar J. Y pues básicamente es lo mismo, tal que existe alfa causal. ¿Ok? Las definiciones parecen ser muy inocentes, pero empezar a trabajar con eso se vuelve un poco tedioso a veces. Pero pues, es el alma de la teoría. Ok, entonces así como definí los futuros cronológicos, puedo definir los pasados. Y eso es porque las variedades lorentzianas, además de tener una orientación de variedad, también pueden tener una orientación temporal, tienen dos orientaciones. El espacio de Minkowski tiene su orientación como espacio vectorial, ¿no? Pero aparte tiene una orientación temporal, que es a quién agarro. ¿Agarro a este cono o agarro a este cono? No les dije, pero el vector 0 es tipo espacio. Entonces los conos no son conexos. ¿Ok? Están separados por el 0. Entonces la orientación temporal quiere decir, en una variedad ahora, pues qué cono voy a agarrar para todos los tangentes. Entonces eso en un principio no se sabe muy bien cómo definir, pero si una variedad admite una métrica lorentziana, que no todas la admiten, siempre va a permitir que exista un campo tipo tiempo que no sea nula. Entonces es diferenciable. Y entonces si tengo un campo tipo tiempo que no sea nula, pues nada más, y diferenciable, entonces ya nada más ese en automático me define una orientación temporal, porque siempre va a estar agarrando uno de estos conos. No va a pasar que en un punto se pase el otro cono, eso ya no es diferenciable. Ok. Entonces eso me refiere con lo del futuro. Depende de cuál cono agarre yo, que es el futuro, pues aquí claramente estoy agarrando este. Si estoy diciendo que crece para allá, ya agarro una orientación temporal. Es este el cono que representa el futuro. Entonces, tengo estos futuros cronológicos. Bueno, aquí hace falta decir que estas alfas, aquí también, orientadas al futuro. Aquí igual, futuro. Ok, eso quiere decir que también de manera dual podría construir los pasados. Y esos, pues nada más se les pone un menos. Es el pasado. Nada más hay que cambiarles todo igual, excepto que aquí orientado al pasado. Y aquí igual. Ok, entonces siempre se pueden construir los pasados y los futuros. En el espacio de Minkowski, estos de alguna forma van a determinar la topología de una variedad lorentziana. Pero bueno, bajo ciertas condiciones, no siempre. Entonces, por ejemplo, en el espacio de Minkowski, en el caso plano, el futuro causal de cualquier punto siempre es abierto. Es una cosa de continuidad de la métrica. Y por la misma continuidad de la métrica, resulta que el futuro causal es su cerradura. Bueno, por lo tanto, cerrado. Pero en una variedad, este de aquí siempre va a ser abierto. Pero este de acá no necesariamente va a ser cerrado. Muchísimo menos con la cerradura del futuro causal. Piensen en... Hagan de cuenta que tiene un espacio ahí como plano. Tiene aquí un punto. Y tienen aquí una dirección nula. Pero por acá le falta otro punto de la variedad. Entonces siguen por acá. Entonces tienen todo. Aquí se sigue esta dirección. Si le falta este punto, yo ya no puedo conectar esto de aquí causalmente. Entonces, el futuro cronológico pues, es todo esto, ¿no? Y es abierto. Pero el futuro causal de este lado llega hasta acá. Y ya no tiene estos puntos de acumulación. Entonces, cuando cierre, va a ser más grande la cerradura del futuro causal, del futuro cronológico, que el futuro causal. Ok. Bueno, entonces eso es como pues, así lo más básico.
Entonces, lo que sigue para poder definir qué es una hipersuperficie Cauchy es hablar de unas cosas que se llaman conjuntos no cronológicos. ¿Qué es un conjunto no cronológico? Voy a borrar el otro. Bueno, es un conjunto no cronológico. Ok. Entonces, un conjunto cronológico es un conjunto cuyos puntos nunca se pueden unir por una curva tipo tiempo, orientada como sea, el futuro o el pasado, no importa. ¿Ok? Entonces es un conjunto, bueno, un conjunto no cronológico. Entonces no se pueden unir sus elementos por curvas temporales. Ok, pues bueno, ejemplos. Vamos a regresar al espacio Minkowski, que es el caso más sencillo. Por ejemplo, en el espacio. Aquí, ¿dónde podría encontrar un conjunto no cronológico? Pues que es básicamente cualquier subconjunto de un plano que sea paralelo al t igual a, bueno, t igual a una constante, ya es no cronológico. Porque las curvas temporales siempre van hacia arriba, delimitadas por las causales. ¿Ok? Entonces yo me agarro algo que vive aquí, en este plano, por ejemplo un disco, eso de ahí pues ya fue no cronológico. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no me voy a meter mucho, pero se puede hacer mucho con esto. Y es que estos conjuntos no cronológicos les puede definir un borde. Entonces, el borde nada más es puntos en la cerradura, tales que si ahí yo me agarro, tales que para todo abierto, el futuro causal y el pasado causal se pueden unir con una curva temporal. Eso es sin tocar al conjunto que yo ya tenía. Por ejemplo, si me agarro en el caso de un disco, agárrense un elemento hasta el final, y aquí va a tener su pasado, y por acá, quitarlo mejor, y por aquí su futuro. Pasado y futuro, ¿ok? Entonces, aquí si me doy un abierto alrededor de este, se me va a poder encontrar una curva que llega del pasado al futuro causal sin pasar por lo rojo. Entonces, lo que se llama un borde. Y eso es importante porque si un conjunto no cronológico no intersecta a su borde, ese conjunto se vuelve resulta que es una hipersuperficie topológica de la variedad. Entonces, esa definición tan simple te está dando pues, bastante estructura. Digo, falla en ser diferenciable. No todo es tan bello, pero al menos tienes algo manejable. Ok. Entonces, eso va a ser esencial para poder construir las superficies de Cauchy. Porque las hipersuperficies de Cauchy, justo su borde es vacío. Ahí vamos a ver. Bueno, no lo voy a demostrar, pero... ¿Podrías hacer un comentario respecto a la relación del borde o la existencia del borde con la existencia de la frontera del conjunto? Es un conjunto, son conceptos distintos, ¿no? A lo mejor no vale la pena porque podría... Es que puede que no esté en la frontera. Pides que esté en la cerradura. Con eso es suficiente. Pero pues, aquí yo me agarro uno como en la frontera, ¿no? Mañosamente, porque ahí está el borde. Si aquí en el disco me agarro uno adentro, que también va a estar en la cerradura, justo no va a ser borde, porque no voy a poder pasar, va a haber abiertos para los cuales no voy a poder pasar al futuro, viniendo del pasado, sin pasar por lo rojo. Pero para los únicos que puedo hacer eso es para los de la frontera. No siempre funciona así. Por ejemplo, agárrate en el mismo espacio Minkowski de dimensión 3.
Aquí ahora, en vez de agarrarte eso, agárrate un segmento de línea en el eje X. ¿Cuál es el borde de ese segmento? Es toda la línea. No fue solo su frontera, incluso te lo agarras abierto, no importa. O cerrado, como quieras agarrártelo. Siempre su borde va a ser la cerradura de toda la línea. Como es algo de una dimensión, tiene codimensión 2, tienes mucha libertad para pasar del pasado al futuro sin tocar lo rojo. Por donde cada uno saque de sus conos, a cada punto, y pues por cualquier lado se puede pasar, ¿no? Para cualquier abierto. Entonces, de hecho, que el borde exista o cómo va a ser el borde depende mucho de la dimensión. Entonces, lo que está diciendo este teorema que les mencioné, que no puse, bueno, que no voy a poner, es que justo cuando el borde existe, bueno, cuando es una cosa que me permite considerar esto como una hipersuperficie topológica, o sea, justo esos casos, pues es cuando la codimensión es 1. ¿Ok? Porque aquí cuando la codimensión es mayor, pues el borde se vuelve todo el conjunto. Y ya no pasó gran cosa. Por aquí el borde, sí van a ser algunos puntos específicos. Por ejemplo, si me meto al disco, ahí no puedo encontrar bordes. Perdón, ¿cuándo dijiste que se puede considerar como hipersuperficie topológica? Cuando el borde no intersecta tu conjunto. No intersecta. No intersecta, basta con esa condición para que sea hipersuperficie. Si al borde ya resulta que es nulo, bueno, que es vacío, pues mejor aún. Y cuando dices hipersuperficie topológica, ¿qué es lo que muestras? ¿Qué es variedad topológica? Ajá, que es una variedad topológica. Bueno, su variedad topológica. O sea, basta con que ya no necesitas que cuando tienes una seguridad, ¿qué haces? O sea, agarras una carta, como que la ajustas, la bajas y ves que es como un subespacio vectorial. Sí, ¿no? Es como la noción. Entonces, aquí en vez de pedir algo diferenciable, con que sea continuo. ¿Ya? Eso va a permitir que tenga picos, como el cono. El cono, aquí en R3, es justo no cronológico. Pues todos los puntos se unen con ¿cómo? Pues vía curvas nulas, bueno, rectas nulas. ¿Sí? Entonces eso ya lo hace no cronológico. Y su borde resulta que es vacío. Porque con esto se me olvidó decir acá, no basta con que sea causal, aquí en el futuro causal, P puede ser parte del futuro causal. Nunca es parte del futuro cronológico. Por eso se le considera parte del futuro causal. Bueno. Ok, entonces como su borde es vacío, pues ya resulta que este de aquí es una hipersuperficie topológica. Digo, tiene el punto, pero tiene el pico del ápice, pero no importa. Dijimos hipersuperficie topológica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué más? No te da falta para llegar a lo de Cauchy. Ok. Claro. Entonces, ahora voy a pedir... Todo eso que está ahí en el teorema de Penrose es para considerar espacios-tiempo que puedan modelar un universo que sea genérico, que sea algo pues, que se pueda considerar que es un espacio-tiempo plausible, un universo plausible. Y entonces, para eso sigue lo siguiente. Entonces, como técnica, eso del espacio plausible viene en lo siguiente, que de hecho es una hipótesis que no puse, pero a ratos espero que quede claro por qué no la puse. Ok, entonces, son las condiciones de causalidad. Entonces tenemos la condición cronológica, la condición causal y la condición causal fuerte. Bueno, vamos a ponerle fuerte nada más. Y la condición fuerte. ¿Ok? Son tres condiciones.
cada una contiene a la otra. O sea, si una variedad que cumpla con la condición fuerte, cumple con la causal y cumple con la cronológica, uno que sea causal cumple con la cronológica y pues se queda solito. ¿Ok? Se van comiendo una a la otra. Ok, entonces la condición cronológica es que no existan curvas temporales cerradas. Porque si existieran curvas temporales cerradas, ¿qué pasaría? Yo empiezo a viajar en mi dirección futura del tiempo, supongamos, y así sigo viajando hacia el futuro y de repente pues llego a donde se cierran, ¿no? Entonces quiere decir que llegué a donde estaba. Es como si yo viajara y de repente al otro día regresara a mi casa, me encontrara a mí mismo un día antes y me tocara la espalda. ¿Ok? Son como viajes en el tiempo. Como nadie ha visto viajes en el tiempo, la condición cronológica dice, pues una variedad lorentziana que cumple la condición cronológica es una que no tiene curvas temporales cerradas, es decir, donde no existen los viajes en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí pueden considerar el cilindro. Está blanco. Cilindro S1 con la parte lorentziana cargada a la circunferencia, cruz R. ¿Qué va a pasar ahí? Lleno el cilindro. Y entonces, si la parte lorentziana está cargada a la esfera, los conos van así, ¿no? Entonces yo puedo caminar por acá y después llegar por atrás. Y de hecho, resulta que si este es un punto P, resulta que el futuro cronológico de P es igual a toda la variedad. Vayan haciendo las líneas así en su mente y se van enrollando, ¿no? Y se van alejando cada vez más. Es de esos totalmente viciosos. Entonces ahí, pues, ese viola la condición cronológica. ¿Ok? Entonces ahora, la condición causal, ¿qué es? Ahora voy a pedir que no existan curvas causales cerradas. Entonces claramente va a cumplir con la condición cronológica, una variedad que cumpla con esta otra condición. ¿Sí? Pero, bueno, y más todavía, ¿no? Eso quiere decir que ahora los rayos de luz, si viajan sin rebotar, o sea, no consideren que estamos rebotando con espejos, sino, o sea, lo mandan así muy lejos, un rayo de láser. De repente es como si el rayo de láser, a lo mejor yo no puedo viajar en el tiempo, pero los rayos sí. Como si yo apuntara así el láser hacia el cielo y de repente apareciera el puntito en mi espalda. Entonces, eso también estamos pidiendo que esto no suceda. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una variedad que cumple la condición cronológica, pero que falla en cumplir la condición causal, se puede generar con una isometría. Piensen en el plano, una traslación que me mande nada más de sume 1 a las coordenadas. ¿Ok? Y agárrense las órbitas de esta relación. Entonces esto de acá, ¿qué va a pasar? Si este es el espacio, aquí tengo mi dirección nula. Muevo 1 y 1, pues pueda pasar por acá, ¿no? Justamente. Entonces aquí ya encontré una curva cerrada nula, porque estos dos puntos están relacionados. Pero todas las temporales no alcanzan a relacionarse, van a salir por otro lado. ¿Ok? Entonces es un espacio que cumple con la condición cronológica, pero falla en cumplir la causal. Y la condición fuerte causalidad es un poquito más difícil de explicar y es un problema. Porque además se hace puntualmente. O sea, me agarro un punto y voy a pensar lo siguiente. Tengo aquí un punto en mi variedad. Entonces, si me doy cualquier abierto, U, que lo contenga. Entonces digo que si me doy otra vecindad abierta más pequeña, V, y considero dos puntos aquí adentro, toda curva causal que pueda unir a esos dos, a lo más, se queda en U. No se puede salir de U. ¿Eso qué quiere decir? Que cerca de ese punto donde se cumple la condición fuerte, no pueden existir curvas causales que casi se cierran. ¿Ok? Entonces aquí el dibujo a hacer sería el siguiente.
Ok, entonces háganse otra vez un cilindro. Y un punto aquí en el cilindro. Y esto es una dirección nula. ¿Ok? Entonces ahora quítenle estas líneas. ¿Ok? Entonces siempre puedo encontrar un abierto donde aquí agarro un punto que se va así, regresa por acá, aquí aparece y hace esto. Entonces ese cilindro con esas dos, quitándole esas dos rectas, no cumple en ese punto no cumple la condición fuerte de causalidad. Porque puedo encontrar una curva causal que casi se cierra. No es necesario que se cierre. Ok, entonces, la que vamos a pedir para este teorema es esta. Ahora, porque ya no me basta con que se cierren. Ahora lo que necesito es que no vaya a pasar. O sea, que ni siquiera estemos cerca de que eso pase. ¿Tiempo queda? Uy, me tengo que apurar. Ok. Después de esto, ya casi podemos empezar a definir lo que estamos buscando, que es una hipótesis que no aparece ahí, pero después te explico. Ok, entonces, ya para no ser tan largo, el objetivo de la teoría causal se puede ver de dos formas. O es justo cuando puedo unir dos puntos con ese tipo de curvas, y si puedo, de alguna forma, construir algo parecido a la distancia riemanniana de una variedad riemanniana. Entonces la respuesta es que sí puedo construir una función que se parece, pero no va a ser métrica. O sea, esos espacios no pueden ser métricos, desgraciadamente, pero sí puedo encontrar una distancia lorentziana, y eso es lo que se conoce como la distancia temporal. Y se define muy parecido. Entonces la distancia o separación temporal entre dos puntos es el supremo de todas las curvas, de la longitud de todas las curvas causales que unen a los puntos P y Q, sin importar la orientación. Entonces, ¿cómo calculo la distancia de una de esas? Como calculo todas. Digo, más o menos, ¿no? Porque la aparente norma va a parecer menor que 0. Y aparte estaría al cuadrado. Entonces, no le poner un valor absoluto, no hay problema. ¿Ok? Si se hace 0, pues no hay problema. Solo es un 0 ya. Y... ¿ah? No, porque no es riemanniano. En este caso va a ser al revés. De hecho, en el espacio de Minkowski, si tú te agarras las geodésicas, son las rectas. Y eso no es que agarran no la mínima distancia, sino la máxima. Entonces, si ya me agarro otras curvas causales que no son las rectas, desvían de esa recta, van a empezar a disminuir su longitud. ¿Ok? Pero estos conjuntos sí van a estar acotados. Bueno, no siempre. De hecho, y esa es para sacar así la buena condición. Y es que esto de aquí no siempre va a estar acotado. Por ejemplo, piensen en el caso de un toro. Y pongan la dirección temporal para acá. Yo tengo aquí un punto. Aquí se le hace su cono. Es muy parecido al del cilindro. Pero con la cualidad de que yo me agarro aquí una curva temporal, le va a dar toda la vuelta y llega, ¿no? O sea, no cumple ni el cronológico. Pero, ¿qué pasa con esta distancia temporal o separación temporal? Pues yo puedo seguirme dando vueltas, ¿no? Y vueltas y vueltas. Y entonces, esto de acá ni siquiera va a estar acotado. Entonces, para que esto esté acotado, necesito darle condiciones fuertes, y esas condiciones son las condiciones de causalidad. Entonces, ¿cuándo puedo encontrar no solo el que esté acotado, sino una curva que alcance el supremo? ¿Ok? Entonces, eso sucede si, y es vamos a llamar de teorema, proposición. Una proposición muy importante en teoría causal que dice que si M cumple la condición fuerte de causalidad y cierto conjunto J, PQ, que es igual a J más P intersección J menos Q,
es compacto, ¿no? Existe, ahora sí va a existir la curva de P a Q, tal que su longitud es igual a la separación temporal. Entonces, no solo me tengo que pedir que se cumpla la condición fuerte, sino que tengo que agarrar para empezar que este esté en el pasado de este y este en el futuro de este, ¿no? Porque si no, esto sería vacío. Y ya con eso, pues, además que sea compacto. Y ya con eso, me libro de problemas. Entonces, un espacio, una variedad que cumple la condición fuerte de causalidad y resulta que esto es compacto para todos sus puntos, es una que decimos, voy a poner con blanco. Voy a poner, si eso pasa, esto pasa, M es globalmente hiperbólica. ¿Ok? Como les dije, son un montón de definiciones. Pero está padre, si les gusta pueden agarrar un libro, es bastante divertido. Aunque da un poco de dolor de cabeza a la mitad. Pero, entonces, una variedad que cumple la condición fuerte de causalidad y que esto siempre es compacto, es una que decimos que es globalmente hiperbólica. Y ahora sí ya... Perdón, ¿se puede relajar la condición de causalidad fuerte, ¿no? Y solo causal, y pedir la compacidad, y es globalmente hiperbólica, ¿no? Compacidad... creo que no. Bueno, al menos no para este caso, porque y es lo que vamos a ver. Obviamente te lo respondo. Y es que aquí no aparece esto de globalmente hiperbólico. Si van a muchos textos de relatividad o de geometría lorentziana, siempre van a decir que me cumple la condición, bueno, es globalmente hiperbólica. Ya lo puse. Porque esta otra condición de que exista una hipersuperficie de Cauchy no compacta, bueno, quítenlo de no compacta. Con que exista una hipersuperficie de Cauchy, un espacio ya es globalmente hiperbólico. Y de hecho es un sí, solo sí. Una variedad lorentziana es globalmente hiperbólica, sí, solo sí, contiene una hipersuperficie de Cauchy. Entonces por eso no la puedo relajar tanto, porque necesito ese sí, solo sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una hipersuperficie de Cauchy? Ok. Aquí. Una hipersuperficie de Cauchy es un conjunto, se define como se puede definir de manera causal. Entonces, una hipersuperficie de Cauchy es un conjunto que intersecta a toda curva temporal inextensible. ¿Sí? Una sola vez. Con inextensible, ¿a qué me refiero? Es una curva inextensible es una curva que no se puede extender continuamente a la cerradura de un intervalo. Por ejemplo, tienen una curva que viene acá de A a B y aquí le pongo abierto, aquí a M. Entonces, una curva es inextensible si no la puedo continuar continuamente al cerrado, es que no le puedo poner un punto final donde acabe la curva. Eso no es equivalente a que sea completa, porque si es completa, esto aquí tiene que ser hasta infinito. ¿Ok? Entonces no es lo mismo. Pueden coincidir, pero no es lo mismo. Ok. Entonces, una hipersuperficie de Cauchy es un conjunto que intersecta a toda curva inextensible, sin importar de dónde esté orientada, una sola vez. Solo puede una sola vez. Entonces, por ejemplo, en el espacio de Minkowski, otra vez,
los conjuntos de t igual a una constante, que son planos, esos de ahí son hipersuperficies de Cauchy. ¿Ok? Agárrese cualquier curva inextensible y siempre va a cruzar una sola vez. Si se tuviera que regresar, perdería la causalidad. ¿Ok? ¿Las curvas inextensibles pueden tener un punto final? No, no. Es justamente este el meollo. Así, geométricamente son las curvas que no les puedes poner un punto final. O sea, si consideras, por ejemplo, una curva en la que en todo punto su vector tangente sea tipo tiempo, ¿no? Pero que vaya tendiendo a cero hacia el punto final, eso en principio se considera una curva tipo tiempo. Tiempo, siempre, O sea, aun cuando el vector tangente final sea el vector nulo. Es que si se anula ya no, porque ahí ya fue tipo espacio. Ajá, o sea, bueno, eso. O sea, si el vector tangente en algún momento se vuelve cero, eso no es una curva, no es lo que entiendes por una curva tipo Temporal, ajá, no, para nada. Entonces, en ese sentido, o sea, por ejemplo, si tienes una curva y llegas a un punto final, vas a tener un vector. Ok. O sea, la inextensible es una que se continúa. O sea, tú la puedes parar antes, claro. Como puedes parar antes del parámetro. Ok. Entonces, resulta que una hipersuperficie de Cauchy es como, desde el punto de vista causal, resulta ser un conjunto no cronológico, con borde vacío, lo cual lo hace una hipersuperficie topológica. ¿Ok? Y es un teoremón ver que una variedad que es globalmente hiperbólica, bueno, una variedad es globalmente hiperbólica, sí, solo sí, contiene una de estas. Y no solo eso, hay uno todavía más interesante. Si es globalmente hiperbólico, vamos a ponerlo acá. Si es globalmente hiperbólico, entonces M es homeomorfo a S cruz R. La hipersuperficie de Cauchy cruz R. Y de hecho, si me agarro los flujos temporales, como siempre lo intersectan una sola vez, resulta no solo eso, sino que si tengo dos hipersuperficies de Cauchy, estas siempre van a ser homeomorfas. Agarro los flujos temporales, como sé que una variedad lorentziana tiene campos temporales que nunca se anulan, pues me agarro esos. Y como solo intersectan a las hipersuperficies de Cauchy una sola vez, pues van a estar con que agarre el flujo y depare hasta donde ya llega la otra. Y eso me da este homomorfismo y me da este también. Es la misma idea, con la misma idea se demuestran los dos teoremas. Ok, entonces ahora por fin ya sabemos que es una hipersuperficie de Cauchy, o al menos ya les comenté de qué va. Entonces ya nos bastaría saber que es una superficie atrapada. Y ese no es tan complicado, así que ya nada más para acabar rápido. Imagínense, una superficie atrapada es una subvariedad tipo espacio de codimensión 2. Al tener codimensión 2, pues el normal siempre va a estar bien definido porque es tipo espacio, no hay degeneración. Y siempre va a tener dos direcciones nulas, el de más y el de menos. Ok, entonces hay dos formas de definir una superficie atrapada. Una geométrica, bueno, las dos son geométricas, pero una la usan más los físicos. Entonces la física es agarrarse el operador de forma asociado a este normal o a este otro. O sea, te sacas la traza y eso te da una especie de curvatura media referente a este de acá. Eso llaman las expansiones, los escalares de expansión nulos. La otra es simplemente considerar, la geométrica es considerar el vector de curvatura media. El vector de curvatura media, si es temporal y apunta al pasado, entonces estos dos escalares van a ser negativos. Si estos dos son negativos, este va a ser temporal y apuntando al pasado. Es un sí, solo sí.
Entonces, una superficie atrapada es una que tiene o estos dos escalares negativos, los de expansión, asociados a su operador de forma, o tales que su vector de curvatura media es temporal y apunta al pasado. Está más sencilla esta. Y eso pasa porque como es la codimensión es 2, la segunda forma fundamental la puedo ver como una combinación de dos vectores nulos que apuntan al futuro. Y los coeficientes o las funciones que aparecen ahí como coeficientes son justo las segundas formas fundamentales nulas, así se les llama, que son los operadores de forma asociados a estos campos. Puede que no tenga un campo global nulo, pero localmente sí, así que eso no es problema. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué dice el teorema de Penrose? Dice que si tengo una variedad lorentziana que cumple la condición de una energía, que es decir, que la gravedad es atractiva, y que contiene una hipersuperficie de Cauchy compacta, no compacta, entonces, si existe una superficie atrapada compacta, va a existir al menos una geodésica nula que no es completa. O sea, puede que haya muchas completas, pero al menos va a existir una o unas cuantas que no lo van a hacer. Eso se toma como una... La forma de leer eso es si algunas curvas nulas no van a ser completas, es decir, que algunos rayos de luz se van a quedar atrapados en algún lugar. ¿Dónde? Pues donde aparezcan estas superficies atrapadas, cerca de estas regiones. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, los físicos lo leen como la existencia de agujeros negros. O sea, que un universo con condiciones de causalidad genéricas siempre va a tener agujeros negros. Siempre. Entonces, como, oh, wow, causó tanto furor. El verdadero furor también de esto, desde el punto de vista matemático y no físico, es que en ningún momento resolví las ecuaciones de Einstein. Y uno, acostumbrado a sus cursos de ecuaciones diferenciales, dice, bueno, es que si quiero saber cómo evoluciona un sistema, necesito resolver, o al menos saber cómo son las ecuaciones de movimiento, que en este caso son las ecuaciones dadas por la ecuación de Einstein. Son ecuaciones muy complicadas, se dieron muchas soluciones al inicio, y muchas de ellas pues, no servían casi para nada. La más famosa sigue siendo la de Schwarzschild, porque es la más sencilla de exponer. Y ahí aparece una superficie atrapada, que es unas esferas, tiene una simetría esférica, esas esferas son superficies atrapadas. Entonces, la gran maravilla del teorema de Penrose es que se encontraron condiciones meramente geométricas para decir algo acerca de la evolución del universo sin pasar por resolver las ecuaciones de Einstein. Entonces, como si yo pudiera hacer predicciones de un sistema sin conocer las soluciones de las ecuaciones que lo determinan. Entonces, está padre. Está muy padre. Pero aparte es tan padre que hasta la fecha no hemos podido hacer más, o no se ha podido hacer más, porque las ecuaciones de Einstein son realmente complicadas. Entonces, esta hipersuperficie de Cauchy viene a jugar como un conjunto de condiciones iniciales. Tenemos que, o sea, si es una forma de darle la vuelta a no resolver unas ecuaciones diferenciales parciales, debe haber algo similar ahí, ¿no? Y sí, justo lo tenemos con la hipersuperficie de Cauchy. La hipersuperficie de Cauchy es un conjunto de condiciones iniciales, viene a jugar el papel de un conjunto de condiciones iniciales y empezar a ver cómo evolucionan. Y cómo evolucionan cerca de esto me da como la condición inicial. Entonces, ¿cómo evolucionan cerca de acá? Pues se atrapan. Porque si estos representan dos rayos de luz y ambos son negativos, como que se mete. Pero que iba para afuera en un inicio, pues se va a regresar. ¿Qué es lo que pasa en las esferas en el espacio de Schwarzschild? ¿Ok? Entonces no sé si me da tiempo para hacer un bosquejo de la demostración, yo creo que ya no. ¿No? Bueno, está bien. Pues bueno, eso sería todo. Si ya no hay más tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Pues, no sé si yo no te puse atención o no lo dijiste. ¿Cómo defines Pueden ser ambas. una geodésica incompleta? Una geodésica incompleta. Una de estas que dicen geodésica completa. Agárrate esto y pon que B sea finito. Ajá. Es incompleto. Y ciérralo.
O sea, aquí en vez de dejarlo abierto, ciérralo y pone este finito. Entonces eso va a ser incompleto. O sea, si ya no puedes continuar en esa recta, es lo máximo que puedes extender el dominio, eso ya se hizo incompleto. Para que sea completo, el dominio tiene que ser todos los reales. Aquí, como estoy tomando direcciones temporales, al futuro quiere decir que, para donde sea que esté orientado, si la orientación del futuro está para acá, pues para acá, o para acá, para donde sea que esté. Pero para donde sea que esté la orientación del futuro, debe de ser todos los reales, bueno, los reales que le quedan. O sea, pero esto de hablar del dominio del parámetro Ajá. aplica para las geodésicas, ¿no? Ajá. ¿Puedes definir como incompletez o completez de alguna curva que no sea una geodésica? No se suele hacer. Lo que se hace es esto, es hablar de curvas inextensibles. O sea, si no tienes una curva, bueno, si tienes una curva que no es una geodésica, ¿no? Pero si es inextensible, entonces dices que es completa. Pues no se dice que es completa, porque realmente lo de completud tiene solo interés para las geodésicas por ciertos teoremas que dicen que si tienes cierta completud geodésica, entonces tienes una especie de completud analítica. O sea, te limitas a definir esto de la completez para geodésicas. Ajá. Que son teoremas clásicos, aquí no aplican porque aquí no tengo métricas, entonces no tengo análisis. Bueno, sí hay, pero no tengo tan gratis como en las riemannianas. Además te podrías regresar muchas veces, ¿no? Ujú. Puedes extender tu curva sin Ajá. clasificación. Ándale, Hay mucho espacio. como el seno esta de que le dicen el seno del topólogo, ¿no? Que va así y se va acercando al eje Y. Entonces es una curva inextensible del plano. Entonces realmente, como las geodésicas son las que minimizan, o en este caso maximizan algo, pues no te importa mucho saber si son completas o no. Las geodésicas son el foco de atención porque en este caso maximizan una cierta función, que es una distancia lorentziana. Que también cumple una desigualdad de triángulo, solo que la cumple al revés. En vez de quedarse por abajo, se voltea desde la desigualdad. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, No, nadie está preguntando, no te apures. ¿Y por qué el vector nulo dice que es tipo espacio? Ese se agarra tipo espacio. Pero yo le he dado muchas vueltas porque nadie me ha podido responder la misma pregunta. Pero yo lo tomo porque, pues bueno, ese ya lo tenías en el espacio euclidiano. Entonces, como que suena natural que si ese ya estaba ahí y era parte de un espacio euclidiano, pues suena creíble, pues en este nuevo caso, dejarlo como tipo espacio. Porque lo tipo espacio es lo que te va a devolver nociones euclidianas. No puedes tomarlo por definición. O sea, sí, al final. Yo es la forma que le he dado de entenderlo. Seguramente hay una forma mejor de hacerlo, pero nadie me ha dicho cómo. Tomar n igual a 4, o sea, la dimensión de la variedad igual a 4, Ajá. ¿juega algún papel relevante en la demostración del teorema? No, la belleza del teorema de Penrose. No, yo no sé si él lo demostró para un espacio-tiempo que dicen que son los de dimensión 4. Pero al final la demostración es válida para cualquier dimensión, con esas hipótesis. O sea, no tienes que referirte a una variedad lorentziana que modele un espacio-tiempo de a de veras. O sea, puede ser de cualquier dimensión. Igual el de Rashaduri. ¿Qué? Pues, o sea, dijiste que no a toda variedad le puedes dar su métrica lorentziana. Entonces sí, o sea, no toda variedad tiene una métrica en el sentido geométrico, no. Entonces, ¿hay alguna condición para asegurar, condición bonita, para asegurar que sí exista? Sí, que tenga campos que no se anulen. O en el caso de que sea compacta, que su característica de Euler sea igual a 0. Ok. ¿Eso es cierto? Sí, con eso ya. O sea, una esfera no le puedes dar. Una esfera no le puedes dar. Una esfera. Una esfera de dimensión par no le puedes dar una métrica lorentziana. Por ejemplo, el toro es compacto, y sí puedes, porque su característica es 0. Entonces, eso es equivalente a que se puedes generar campos que no se anulan. Si puedes generar campos que no se anulan, pues pon las direcciones temporales ahí y ya acabaste. Porque el punto es que los conos, no tengo un cono en ningún lugar. El punto es que los conos, si yo tengo estos conos en los tangentes,
pues justo lo que quiero evitar es pues que en algún punto desaparezcan los conos, que siempre existan los conos. ¿Cómo lo aseguro? Pues asegurando que pueden existir campos que siempre van a estar ahí. Si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a Lalo. Gracias. Si tienen otra pregunta sobre la demostración o algo más, podemos darlo ahorita con Ya es el micrófono.